información y descarga la aplicación. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Armin Schwegler. Está bien dicho, ¿verdad? Bueno, perfecto, sí. Gracias. No es Schwegler o otra cosa, es Schwegler. No importa. Schwegler. Da igual. Entiendo. Para las personas que no conocen su trabajo, ¿verdad? Háblenos un poco sobre su interés de estudio y sobre usted mismo. Ok, gracias y bienvenidos. Mire, yo soy de origen suizo, vivo aquí en California, en el sur de California, en una ciudad que se llama Irvine. Y soy catedrático emeritus aquí en la Universidad de California, de Irvine, ¿no? Y llevo mucho tiempo acá. Yo crecí en Suiza y a los 20 años me vine al nuevo mundo, para llamarlo así, que era nuevo para mí, para aprender el inglés. Y no tenía plano para quedarme aquí. Y al bajar del avión todo el mundo hablaba español. Entonces empecé a hablar también el español al mismo tiempo. Y claro que en aquel entonces yo no sabía que esto iba a ser mi carrera a largo plazo. Yo lo hice por puro placer, porque me gustaba mucho conocer el mundo. Entonces, para achicarle la historia, yo me quedé aquí. Yo salí de un ambiente de negocios en Suiza, había estudiado negocios en la escuela y después aquí me empecé a interesarme en una cuestión por razones que no entiendo todavía hoy. Empecé a interesarme por la cuestión de los orígenes de la gente. Está bien. A largo plazo, a corto plazo y en conexión con eso, sobre todo también la cuestión de dónde vienen las lenguas. ¿Por qué hablamos tantas lenguas diferentes? Y esto era una pregunta que me surgió muchas veces. Gracias a la ayuda de 2, 3 profesores muy dedicados aquí en Cal State Fullerton, empecé a entender que yo podía estudiar esta cuestión y sacarme un doctorado a largo plazo, y es lo que hice. Entonces me fui a la Universidad de Berkeley, saqué el doctorado en lingüística y ahí, en ese momento, empecé a interesarme a la cuestión de las lenguas criollas, de una lengua en particular que se llama el palenquero, que es una lengua criolla que se habla todavía hoy en Colombia, en un pueblo que se llama Palenque. Es un pueblo único que en aquel entonces no era conocido, era un pueblo muy perdido en un ambiente casi de medio selvático, al cual los esclavos colombianos en el 1600 y pico se escaparon y fundaron su pueblo ahí y fundaron también, crearon una lengua sui generis que se llama palenquero, ellos lo llaman simplemente de lengua. Y a partir de ahí ellos siempre han sido bilingües, hablan español a la perfección, español costeño de Colombia y también esta lengua palenquera. Entonces, este pueblo es puramente negro, ¿verdad? Ellos se escaparon y ya no se mezclaron con lo demás o poco.
Y entonces yo me fui ahí, conviví con ellos, aprendí su lengua y entonces esto me abrió como un mundo totalmente distinto. Me di cuenta que esto era un museo muy vivo todavía de lo afro, ¿ah? Viniendo de las costas africanas en el siglo XVII y que era absolutamente clave para entender mejor esta historia de lo afro en el mundo hispanoamericano. Eso es lo que me llevó después a Cuba, más tarde cuando hablemos del Palo Monte, ¿no? Mm. Para los de ustedes que no saben esto, ¿verdad? En el contexto norteamericano, mucha gente piensa que la esclavitud era un fenómeno norteamericano. Y cierto que lo era, pero lo era en términos muy pequeños en relación con la totalidad. Esto es así porque más o menos el 95% de todos los africanos que se exportaron al Nuevo Mundo llegaron o al Caribe o a Latinoamérica. Esto quiere decir que Norteamérica y un poco Canadá, esto no contaba nada en comparación con el grueso de la esclavitud. Ujú. Y es por esto que después, en el contexto de Latinoamérica, hubo, por parte de los académicos y de las sociedades en general, una distorsión casi completa de la historia latinoamericana, porque negaron esta historia de lo afro por mucho tiempo. Y en el contexto latinoamericano, es realmente solamente al partir de casi del 2000 que los estudiosos empiezan seriamente a dedicarse a conocer esta África que existía en aquel entonces dentro del contexto latinoamericano. Y esto incluye el estudio de lenguas criollas como el palenquero y también de religiones afro en contextos como Cuba, etcétera. Ahora, hay ciertas excepciones, porque en Brasil y en Cuba ya algunos estudiosos del siglo XX, incluso del siglo XIX, tenían interés muy serio en esta cuestión. Eran personas muy educadas, casi siempre las clases blancas altas, ¿no? Que tenían la plata y el tiempo para estudiar esta cuestión y se formaron muchos de ellos en Europa y volvieron a Latinoamérica, pero lo hicieron naturalmente, y digo naturalmente entre comillas, porque me habría pasado lo mismo en aquel entonces, lo hicieron casi siempre o siempre desde una perspectiva muy eurocentrista. Ellos no hablaban lenguas africanas, nunca habían estado en el África, y entonces desconocían en gran parte este mundo afro y lo presentaban desde su perspectiva, que obviamente llevó una distorsión muy grave de la realidad, de lo que eran esas religiones y estas lenguas. Y con todo esto iba también el prejuicio, el estigma que acompañaban estas lenguas y las religiones. Y es solamente en la modernidad, en los últimos 25 años, de muchos casos, que este estigma ha desaparecido. Mm. ¿Cuántos idiomas usted habla? Bueno, mira, esto a lo largo del tiempo, a mí me echaron de la escuelita cuando tenía 13 años por ser tonto. Me dijeron que no, era incapaz de aprender lenguas extranjeras. Y entonces mis papás me mandaron a la parte francesa de Suiza muy lejos, porque era un poco la oveja negra en ese momento. Y bueno, a lo largo del tiempo, así aprendí a manejar una docena de lenguas que me han servido muchísimo. Y eso ha sido un camino muy lindo. Me ha Wow. abierto el mundo en muchos sentidos y estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de poder viajar, de conocer, de compartir y sigo en eso todavía. Estoy ahora en la jubilación, soy profe emeritus, pero sigo trabajando de vez en cuando y sigo gozando obviamente de la vida muchísimo. Y esto ha cambiado mucho también porque, por ejemplo, anteayer me contrataron para participar en la creación de un online gaming, ¿verdad? De una compañía enorme que tiene casi 200 millones de participantes, y un Ok. presupuesto de ingresos enormes, de yardas. O sea, así que a veces estos estudios uno no piensa en la plata, ¿verdad? Pero eso se conecta después con la modernidad, con cosas que uno no pensaría en el momento de hacerlo.
pero me está hablando de una docena. Yo pensé que iba a decir, a lo mejor 5, 6, No, pero bueno, una tú sabes, docena. yo ya soy viejo, yo tengo 68 años, así que eso te da la oportunidad de experimentar, de vivir, de aprender y sí, es un poco la aventura, ¿no? Que uno vive. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender español? Bueno, el español lo aprendí con cierta rapidez por razones simples. En primer lugar, ya hablaba italiano y entonces el pase, claro, esto me facilitaba. Después, en aquel entonces, cuando llegué aquí, temprano tenía una novia mexicana y entonces empecé a viajar mucho en México porque en aquel entonces, incluso para un estudiante, México era barato y me fascinó la comida mexicana. Entonces, esto era relativamente fácil. Ok, entiendo. Qué interesante eso. Para las personas que estén interesadas en aprender idiomas, ¿usted tiene algún método específico o tiene consejos que faciliten de alguna forma ese proceso de aprendizaje de un nuevo idioma? Bueno, mira, hay cosas que facilitan. Fácil nunca es, ¿ah? Las lenguas Ajá. son muy complejas, hay que tener paciencia, hay que tener hasta cierto don. Algunas personas tienen más don que otras. Am, Obviamente, como decimos en inglés, the embedding, ¿ah? Entrar en la salsa de la lengua es importante. Por lo tanto, ir al país o también quedarse aquí, pero tener el contacto directo con la lengua, por ejemplo, una persona que quiera aprender el español, ir a trabajar en un kinder donde hay muchos latinos, o ir a trabajar gratis en una cocina donde hay muchos cocineros españoles o latinos, etcétera. Esto ayuda porque ahí lo bueno se combina con lo útil. Dedicar su tiempo a cosas que son positivas para otras personas, trabajar en un hospital, por ejemplo, gratis, y todo esto hace que el entusiasmo surja de otra manera. Porque con los libros es una vía, pero para la gran mayoría de las personas, conjugar verbos no es la manera de, ¿verdad? De manera artificial, no. A mí eso nunca me fascinó mucho. Y eso lo digo siendo académico, es un poco extraño, pero tiene que ser la vía, y esto es la vía natural para los niños. Ellos aprenden, obviamente, observando, participando y ya. Inmersión, en pocas Claro, la palabras. inversión total, sí, 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 es factible. Sí. Sí, sí, sí. Y Eso, sabes que también otra cosa que quizás si me permite decirlo, y claro. esto es algo muy importante y no es fácil de entender, pero te lo explico así. Mira, cada uno de nosotros tiene una identidad, ¿no? Y entre más viejo, más identidad tiene, porque obviamente esto ha dejado sus huellas, tu vida han condicionado tu manera de ser. Pero poder y saber aprender una lengua bien pide eso, abandonar, por lo menos por momentos, tu propia identidad y adaptar y adoptar otra que no es tuya y pretender que es tuya como lo estoy haciendo ahora mismo. Estoy hablando español y no soy exactamente la persona suiza que creció en Suiza. Yo en mi mente por el momento estoy pensando más bien de manera, estoy pretendiendo que soy latino cuando no lo soy. Ujú. Y esto no es fácil porque nuestras raíces obviamente pesan mucho en cada uno. Y las personas que saben hablar las lenguas bien, otras lenguas extranjeras, típicamente son personas que tienen esta flexibilidad cognitiva, mental, de ser otra persona. Y es por esto Interesante. también que cuando uno va a otro país y ya tiene muchos años, es más difícil, porque esta elasticidad de la mente obviamente se pierde con el tiempo. Yo aprovecho para preguntarle, ya que es lingüista y siempre quise hacerle esta pregunta a un lingüista. Yo estuve recientemente aprendiendo portugués y me he dado cuenta que después de que aprendí a hablar portugués, a pesar de que es muy similar al español, me encuentro en ocasiones perdiendo palabras en español. O sea, que estoy en una conversación con mi esposa, que es puertorriqueña, hablamos español, y de momento no encuentro la palabra que estoy buscando. ¿Eso es un fenómeno específico? ¿A qué se debe eso? Bueno, no sé si sabemos a qué exactamente se debe, pero sabemos que, mira, una cosa que hemos descubierto en los últimos años
y esos son sobre todo psicólogos, por ejemplo, en Penn State y en otras universidades, han descubierto que la persona bilingüe o la persona multilingüe en su cerebro no tiene un aparato que enciende una lengua y apaga la otra. Es que ambas lenguas están activas. Y entonces el cerebro en cierto sentido tiene que frenar la otra lengua. Ahora, cuando una lengua está encendida más que la otra en tu mente, entonces obviamente es menos accesible a veces tu propia lengua, porque tú estás es un poco como cuando entras en la piscina, tú saltas en el agua y estás entre agua y aire, entonces eh, a veces quieres respirar cuando estás debajo del agua, pero te das cuenta que no tienes aire ahí, que hay agua y estás tragando agua. A veces es un poco ese tipo de cosas que te frena en un momento dado para encontrar las palabras. Y peor cuando eres muy multilingüe, porque ahí a veces se me ocurre que tengo la palabra de una lengua X en mi email y la otra no me surge y tengo que buscarla en la compu, en el diccionario es extraño, ¿no? Sí, 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 no, y otro problema que tengo es que también estoy en el trabajo y estoy todo el día hablando inglés, porque eso es lo que se habla allí, Ujú, obviamente. Entonces, a veces llego a mi casa y como que se me olvidan las palabras en español, o a veces digo cosas en inglés. ujú. Me ha pasado que estoy hablando con alguien en inglés y de momento y le digo, pero, y entonces como que me cojo a mí mismo, oh, espérate, yo le acabo de decir una palabra en Claro, español a esta persona. claro. Bueno, tú lo ves mira, por ejemplo, en la radio, cuando hay a veces programas de radio en la mañana, por ejemplo, en el carro, y hay personas que son hiper bilingües, o sea, mezclan, o sea, alternan, ¿verdad? Con gran facilidad. Y ellos te muestran que esto es un don cognitivo a muy alto nivel, ¿ah? No es una debilidad, de todo lo contrario. Esas personas manejan ambas lenguas a la perfección y entonces crean un ambiente de multilingüismo en el cual para ellos ambas partes en el cerebro están muy encendidas y es muy lindo escucharlo. Sin embargo, también hay, yo creo que, por lo menos en mi opinión, yo busco que si yo voy a hablar español, tiene que ser un español bastante correcto. Si yo voy a hablar inglés, voy a tratar de que sea un Bueno, inglés correcto, un portugués, lo mismo. Eh, Dentro de la lingüística, ¿cómo se ve eso? Bueno, esto es problemático dentro de la lingüística, en el sentido que los lingüistas profesionales no Mm, hablan de hablar bien o hablar mal. Es ese contexto que, ¿ves? Porque esas son normas sociales que se imponen normalmente de manera muy artificial por ujú. personas que tienen el control de la sociedad. Son personas que o pertenecen a la clase alta o pertenecen a un dialecto que tiene más poder que otro, e imponen esto a los demás. Por ejemplo, como tú sabes, es muy común en Latinoamérica que el español en las ciudades altas, ¿no? Como Bogotá, como México, que están en la altura, tienen un español, entre comillas, superior a lo de las costas. Por ejemplo, comerse la S no es visto como algo normativo. Sin embargo, más de la mitad de todos los latinoamericanos se comen la S. O sea, numéricamente hablando, esto debería de ser la norma, pero no lo es, por razones históricas que los lingüistas conocen muy bien. Esto vino de España en aquel entonces y después se conjugó esto también con normas que vinieron de África. Eso es complicado, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Y también está el asunto en Puerto Rico que muchas, yo he tenido mexicanos que se han burlado de como, no de forma despectiva porque somos amigos, es un relajo sí, como decimos sí, nosotros, claro, claro, pero me dicen Puerto Rico y yo, sí, mire, no es, no exagere, es Puerto Rico, pero no es sí, que todas las R son necesariamente que se intercambian sí. por L, no Bueno, no, siempre, no no, no, todas. no son todas, son algunas. Este rasgo surgió en el sur de España, sobre todo en Andalucía, y como Andalucía, con Sevilla, era el puerto número uno para
era la salida para el Nuevo Mundo, era como el aeropuerto de Nueva York o de Los Ángeles para salir. Y entonces este rasgo se transportó al Nuevo Mundo y después, sobre todo en el Caribe, como en Puerto Rico, se conjugó con un rasgo africano, porque la gran mayoría de las lenguas africanas negras no distinguen entre R y L. Qué ¿Ves? bien. Entonces, para el esclavo, eso de pasar la R a L, esto era cómodo, porque para él era exactamente lo que ocurría en su lengua. O Incluso, sea, por ejemplo, para darte, mira, he hablado antes de Palenque. En Palenque, tanto la R como la L como la D son intercambiables en algunas palabras. Por ejemplo, para decir el número 2, que viene del español 2, ellos dicen do, lo o ro. y es Y lo no mismo. distinguen, es lo mismo. Da igual. Y no hay confusión, ¿no? Ellos no se duermen en la noche diciendo, mamma mía, ahora sí, qué confusión tenemos. No, no, esto es muy natural para ellos. Esa fue una de sus primeras investigaciones del palenquero. Sí, bueno, no bueno, las primeras investigaciones mías tenían que ver con tipología de lenguas, que es muy distinto. Esto para el doctorado, pero después ya el palenquero y otras lenguas criollas, después ya fueron y después pasé a Cuba. Si después queremos hablar del Palo Monte, te explico cómo Sí, surgió eso. sí, eso es uno de mis intereses, pero me gustaría discutir el asunto del palenque, porque eso tuvo unos desarrollos bien interesantes y eventualmente tuvo una participación un geneticista. Ajá, Creo sí. que era asiático, no recuerdo el nombre. Es que a Bueno, mí me... mira, te Ajá, explico, si me permite, te explico cómo surgió eso. Entonces, como he dicho, Palenque está en Colombia, ¿no? Y hablan esta lengua palenquera criolla junto con el español. Ahora, Palenque está en autobús hoy en día a 2, 3 horas de una ciudad que se llama Cartagena, también llamada Cartagena de Indias. Si tú estás en Santiago de Cuba y haces una raya así, bajas directamente por el mar, llegas a Cartagena. ¿Ah? Está por el lado izquierdo de Panamá, no por el lado pacífico. Y entonces, esta ciudad de Cartagena, en el siglo XVII, es decir, entre el 1600 y 1650 aproximadamente, era el Nueva York de la trata. Era el puerto número 1 en el mundo para la importación de esclavos viniendo de África Negra. Miles de personas sufrieron esa importación a Cartagena y algunos, más o menos en el 1630-40, lograron escapar y fundaron este pueblo de Palenque en el interior de, de Cartagena. Ahí se defendieron y fueron uno de los esclavos libres más tempranos de toda Latinoamérica. O sea, en el pueblo dicen que fueron los primeros. Esto, si fueron los primeros o no, eso no importa, pero ellos obtuvieron su libertad tempranamente, más o menos en el 1700, y después seguían viviendo ahí en el interior, en su pueblo, hablando su propia lengua y español. Nadie, hasta prácticamente en 1985-90, casi nadie iba a ese pueblo. Ellos sí salieron con gran regularidad, porque iban a vender sus productos, sobre todo las mujeres, iban a vender sus productos en los pueblos vecinos, o incluso hasta Cartagena. Ahora, cuando yo llegué al pueblo para convivir con ellos en el 85, los palenqueros no sabían de dónde habían venido en África, porque esta historia se había perdido. Tampoco lo sabían los investigadores. 2 o 3 ya habían estado en el pueblo, habían estudiado esta cuestión, pero se sabía muy poco. Entonces empecé a interesarme no solamente a la lengua criolla, sino a sus orígenes.
Y para achicarte la historia, esencialmente la idea era, y esto era lógico, que entre comillas debía de ser así, pero finalmente no lo era lógico pensar que si estos esclavos lograron escapar de Cartagena, que era Nueva York de la trata, que tenían que venir de muchos lugares en el África y que por lo tanto tenían que hablar muchas lenguas diferentes, inicialmente de África. Por lo tanto, se pensaba que los palenqueros eran esencialmente un tutti frutti de negros africanos en sus inicios. Resulta, sin embargo, que esto no era así. Hoy sabemos que ellos eran esencialmente hablantes de una sola tribu, de una sola lengua, que era la lengua que hoy llamamos Kikongo. Ki es lengua, Congo, lengua del Congo. Además, no solamente Kikongo de un área del Congo entero, porque el Congo es grande, sino de un área muy restringida de unos 300 kilómetros máximo, que está en el interior de la costa, arriba del río Congo, un poco arriba de Angola, que hoy día tienen como 5 o 6 millones de hablantes. Entonces, esto iba totalmente en contra de la idea inicial de la multitud de lenguas, de la multitud de etnias, y nos muestra una cosa muy importante. Nos muestra ahora que estos africanos eran personas como tú y yo, hacían lo mismo que tú y yo, se juntaban con personas que tenían los mismos intereses, la misma lengua, las mismas religiones, etc. Y es gracias a eso, sospecho yo, que lograron escapar y sobrevivir. Porque escapar de la esclavitud era una cosa muy peligrosa, muy compleja. ¿Ah? Y el hecho de poder entenderse mutuamente les permitió organizarse y escapar. Ahora, esto es la teoría que establecí yo, también con la ayuda de otros, han participado también otros lingüistas. Y en el inicio pareció un poco extraño, casi nadie. Esto era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Los genetistas después me contactaron a mí para colaborar, porque les parecía que era ideal para tomar pruebas de saliva, para estudiar el ADN de los propios palenqueros, e ir a África y hacer lo mismo ahí, en la zona del Mayombe, que es la zona del Congo, donde nosotros habíamos dicho que era el origen de los palenqueros. Y así se hizo. Y entonces esa colaboración a lo largo de los años ha confirmado este origen mayormente congolés de los palenqueros. ¿Ves? Entonces eso ha sido un camino donde los datos y la evidencia nos han guiado y nos han ayudado a corregir preconceptos completamente falsos. Y esto nos ha hecho repensar toda la historia de Latinoamérica en cuanto a orígenes y composición étnica y genética de las personas. Vamos a ir a lo histórico un momento porque me menciona que ese asentamiento llamado Palenque tiene sus orígenes de un grupo de esclavos que escaparon de Cartagena de Indias en el siglo XVII. Uh-huh. ¿Cuál es la evidencia histórica para eso? Me imagino que los historiadores lo que hicieron fue buscar actas. Se escapó tal esclavo de tal lugar, tal fecha. Y más o menos así fueron montando el rompecabezas. No, esto está bien documentado porque bueno, por varias razones. Una persona que ha estudiado esto muchísimo es Cristina Navarrete, una historiadora colombiana muy buena que desgraciadamente murió el mes pasado. Ella ha estudiado esos palenques. By the way, Palenque también se llama Basilio o San Basilio. Es que a veces se llama el Palenque de San Basilio, a veces el San Basilio de Palenque, por lo tanto eso se presta a confusión. Además, tenemos documentos por parte, por ejemplo, del obispo de Cartagena, que firmó un tratado de paz con los palenqueros en aquel entonces. Todos esos documentos existen. Y tenemos un libro que es absolutamente fantástico de un padre jesuita
que se llama Padre Sandoval. Y él vivía en Cartagena precisamente en esta época. Y él apuntó lo que veía entre los esclavos, que él bautizó ahí en la iglesia, en la catedral de Cartagena, que todavía está ahí. Pues ¿Ves? Entonces, tenemos Sí. esos datos. Por ejemplo, también sabemos, y eso es muy interesante, también sabemos que cuando escaparon y formaron el Palenque, Ujú. ellos primero escaparon obviamente al monte, y no había pueblo, esto en el monte porque es muy selvático, es ideal para esconderse. Y poco a poco, cuando ya era más seguro, formaron este pueblo de San Basilio. Sabemos que la población inicial de San Basilio era más o menos 250 personas, era muy pequeño, pero, y eso es importante, la mitad de los esclavos que escaparon eran lo que llamamos esclavos criollos, quiere decir esclavos nacidos en las Américas ya. Y la otra mitad eran esclavos que llamamos bozales, quiere decir africanos que llegaron a las Américas, que muy probablemente manejaban o poco español, un poco de español o español con acento, según la cantidad de tiempo que hayan vivido en el Nuevo Mundo. Eso nos explica en gran parte por qué los palenqueros hablan una lengua criolla y no una lengua africana, porque la lengua criolla no es una lengua africana. Tienen una serie de palabras africanas en su lengua y tienen algunas estructuras copiadas o adaptadas de lenguas africanas, pero no, ningún africano entiende palenquero. Tenemos diferentes palabras para designar asentamientos de negros que escaparon de la esclavitud. Por ejemplo, el Segui en Brasil es un quilombo. Sí, es lo mismo. Sí. Palenque para los efectos es lo mismo, es Es lo un mismo. asentamiento. Ajá. Sí, incluso quilombo viene de la misma lengua kikongo o kimbundu, también tiene esta, ¿verdad? Es la palabra para designar un palenque. La palabra palenque viene de palo, ¿verdad? Del árbol, ¿ah? Una rama, y estas ramas antiguamente se usaban típicamente para encerrar a las vacas, a los puercos, y esto se llamaba palenque. Entonces, cuando empezaron los palenqueros a defender su pueblo con cercas y vivían con palos o cercas con esos palos, ahí surgió el nombre de palenque. Eso sería, me viene a la mente que sería bueno hacer un estudio defensivo militar de esos palenques. ¿Qué tipo si hacían zanjas, si hacían muros, cómo eran esos muros? O sea, estudiar las estructuras, vamos a decir entre comillas, militares que empleaban para la defensa de esos lugares. Sabemos algunas cosas sobre eso. Mira, yo creo que, bueno, es mi imaginación. Yo no tengo así datos muy concretos, pero como ellos vivían en la naturaleza y era una naturaleza dura que tiene también, está separada por ríos y por agua, que el río Magdalena, que era difícil, pantanoso, difícil de cruzar, etcétera. Seguramente ellos usaban sus conocimientos de la naturaleza, ¿no?, para defenderse. Por ejemplo, esto era esencialmente la guerrilla, y la guerra de los guerrilleros es eso, ¿no? Entrar y salir, dividirte, esconderte, atacar cuando el otro no te ve, la noche, casi seguro que esto era así. Y se sabe también que a veces los palenqueros de muchos palenques mataban, obviamente, a sus enemigos, salían a ciertos pueblos para matar a líderes, etcétera. Entonces, esto hizo que firmaron también ese trato de paz, ¿verdad? Esto el obispo de Cartagena no lo hizo por su cariño por los palenqueros, lejos de eso. Sí, sí. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que estos palenques no solamente se desarrollaron en lugares vamos a decir, de una vasta superficie, como por ejemplo es Colombia, que está dentro de América del Sur, que tiene un montón de territorio,
sino que también se dio en lugares relativamente pequeños como Jamaica, Sí, claro. como Pero con la Puerto misma, Rico. con el mismo rasgo. En Jamaica, ¿dónde se crearon los palenques? En lugares escondidos, selváticos, en los montes. ¿Ves? Ujú. Sí, 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 en lo que hoy en día es Haití y República Dominicana, se Claro, sabe de uno bien claro, famoso en el siglo claro, XVI, claro. de Henry o Enrique o Sí, sí. Enriquillo. En Puerto Rico se sabe de Indieras. Yo Ujú. no sé hasta qué punto eso se haya estudiado a profundidad, pero eso, y de hecho desde el punto arqueológico también, yo por lo menos desconozco de estudios arqueológicos de este tipo de asentamientos. Mira, esto en Latinoamérica todavía sigue siendo un problema. La arqueología latinoamericana se ha dirigido casi completamente en dirección de lo indígena. Ujú. Es solamente ahora que se están despertando y esto, porque en Estados Unidos no es así. Por ejemplo, tú tomas la ciudad de Nueva York. Ahí los arqueólogos han hecho trabajos fantásticos sobre la vida de los negros y esto está por hacerse todavía. Sí, Sí. tienes toda la razón. Y en relación con eso de los palenques, ¿verdad? La palabra cimarrón, que Ujú. quiere decir esclavo escapado, esclavo que se esconde, etcétera, probablemente viene de esta palabra de cima, ¿verdad? Los que viven en la cima de los montes, porque es ahí donde la naturaleza es impenetrable, a tal punto que, mira, todavía hoy, Palenque ya no es selva, porque ahí después entró la ganadería, etcétera, pero es muy verde, ¿verdad? Muy frondoso. Pero detrás de Palenque hay unos montes que se llaman los Montes de María, y todavía hoy muy arriba ahí, incluso la guerrilla colombiana se escondió ahí durante tiempo ahí porque es impenetrable, o sea, es muy difícil. Sí, sí, sí. No, no, definitivamente escogieron un lugar, pero a mí me gusta mucho imaginar escenarios. Y yo me imagino que dentro de ese proceso de lo que eventualmente va a ser el establecimiento del Palenque de San Basilio, me dice, Ajá. ¿no? Ujú. Yo me imagino que tuvo que haber algún scout, por así decirlo, que estudió más o menos el área y como que hubo una No, especie claro, de no, no, no. planificación. Sí, no, lógico, no, esto era un proceso de décadas. No, no hay que, Ajá. ellos no llegaron ahí con un plan fijo de, no, no, en Palenque vamos a quedar, no, lejos de, no, 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 no. Sabe, incluso esta Cristina Navarrete, esta historiadora que mencioné, ella ha estudiado eso mucho y incluso ella tiene los nombres de los lugares, etcétera. Ella nos ha ayudado mucho a entender esta historia mejor. Sería muy interesante consultar esos trabajos, Ujú. definitivamente. Y no solamente yo, sino también personas que también puedan estar interesadas en esto o futuros investigadores Claro, que claro, puedan tomar eso. claro. Porque es No, mira, verdad. te comento que esta colaboración entre lingüistas, genetistas, historiadores, eso sí es muy lindo. Y en parte ha ocurrido, no tanto necesariamente porque seamos así mejores investigadores que los demás, eso ha sido porque ha sido muy difícil investigarlo. Pero como te comenté al inicio, cuando yo empecé en Palenque, no teníamos ni idea de dónde empezar con todo eso. Y a tal punto que yo, por ejemplo, escribí un largo artículo de muchas páginas sobre um, la tradición fúnebre o las tradiciones fúnebres de Palenque, porque me pareció que su manera de enterrar a las personas podía ser una pista para encontrar los orígenes en el África. Y efectivamente, después esto me ayudó mucho, porque había ciertas zonas en África que tenían la misma práctica. Diablo, eso me parece fascinante. Este, ¿Cuánto tiempo estuvo allí en Palenque? Mira, esa pregunta la gente me lo ha hecho mucho, yo no tengo ni idea, porque, porque esto era un ir y venir y los veranos y a veces un trimestre, esto no, pues, yo esencialmente trabajaba mucho ahí entre el 85 y el 94 por ahí, y después era más complicado porque entre el problema de la guerrilla y la guerra y todo esto, y después volví más tarde de nuevo y última vez, después, claro, yo tengo como familia en el Palenque, de familia de amigos, ¿no? Y tengo una ahijada, tengo el mejor amigo
de Colombia, él se llama Víctor Cimarra, figúrate el nombre, Cimarrón, Cimarra, ¿verdad? Y entonces, justamente en 10 días voy a volver a Palenque para visitar a los amigos, para verlos, para celebrar la vida, y el pueblo ha cambiado mucho eso. Hoy en día este pueblo perdido es el epicentro de la negritud para toda Latinoamérica. Se reconoce como el foco de todo este movimiento afro que surgió muy tardíamente en Latinoamérica. Esto surgió post 2000. Wow. ¿Tiene alguna anécdota o cosas sobre una interacción que tuvo tempranamente con los habitantes de este pueblo? Sí, mira, cuando yo llegué primero, el primer día que llegué, querían echarme a la cárcel. Porque, bueno, y la cárcel, déjame explicar lo que es una cárcel en Palenque, porque esto no era el mundo occidental. Una cárcel era esencialmente encarcelaron a una persona de la manera siguiente. Si fueran a tumbar un árbol, un tronco, y después tomaron ese tronco y lo pusieron o en una casa o enfrente de una casa, y si esto era el tronco, alineaban tu pierna así y metieron un clavo grande encima, y entonces tú no podías, o sea, que no podías caminar porque tenías ese tronco ahí, y esto era una especie de exhibición de la persona que había cometido algo, ¿no? Por ejemplo, un joven que no se comportaba así, lo exponía ahí y después lo dejaron correr. Entonces, a mí querían, pero ya cuando yo llegué, esto ya tenían una carcelita diferente, que era una habitación, pero es que no sabían por qué yo había llegado y no se podían explicar por qué un blanco llegaría a su pueblo. Entonces yo dije, no, quiero estudiar su lengua, su cultura. Y claro que para ellos era como había tanto prejuicio, tanto estilo, para ellos era imposible creerlo. Sí, Y este viene con entonces, otras intenciones. claro, y hablaban su lengua enfrente de mí para que yo no entienda. Yo no entendía nada, porque esa lengua no la entiendes cuando hablas español. Y entonces uno dijo al otro, no, a lo mejor vino para robarse nuestras mujeres o algo así. Y entonces mi amigo Víctor le dije, no, pero qué tontos son ustedes, mírenlo, él es un palito así, porque esos palenqueros son hombres muy guapos, muy fuertes, ¿no? Y finalmente me dejaron pasar una noche ahí en una antigua establa de puercos, en una hamaca, y ahí dormí, y después el segundo o tercer día, este Víctor me dice, no, pásate a mi casa, vamos, yo te ofrezco ahí en la hamaca, y ahí empezó esa gran amistad que comparto con él todavía hoy. Wow, eso son historias buenas. Y gracias al idioma. Sí, O sea, claro, gracias a sí, sí, conocer un idioma que tienes unos claro, nuevos horizontes y ves otras formas de experimentar las cosas. claro, claro, sí, sí. Eh, ¿Nos podría dar ejemplos concretos del palenquero? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se dice las Mira, cosas? te voy a hablar un poco en palenquero Ajá. para que escuches, ¿eh? Primero lo voy a decir así a ritmo normal y después lento y te voy a ayudar a entenderlo. En primer lugar, déjame también decirte lo siguiente. El vocabulario de los palenqueros es casi todito español. O sea, no contiene miles de palabras africanas. Ellos usan palabras africanas, pero en la vida diaria, cuando yo llegué al pueblo, había un máximo de 15, 20 palabras africanas en el habla diaria. Mm. Habían otras palabras que los ancianos recordaban para términos específicos, pero eso ya casi no circulaba. Hoy en día hay muchísimas más palabras porque el afán por lo afro post 2000 ha hecho que la juventud recoja esas palabras en forma de, primero, de listas de palabras y después los profesores en la escuela, donde ahora enseñan palenquero, introdujeron esas palabras y ahora circulan mucho, incluso textean con esas palabras. Dicho eso, a pesar de la gran cantidad de, obviamente, palabras españolas, es impenetrable. Cuando tú escuchas, no entiendes nada. Y eso tiene que ver con la gramática criolla, que es muy distinta, y también la pronunciación, que cambia las palabras a veces por input de las lenguas o de la lengua kikongo africana, que hizo que la pronunciación variara, ¿no? Mm. Entonces te voy a decir algo eh, rápido primero y después lento. ¿Cómo que la lengua cuyo? ¿Cuánto van a tener? Yo.
yo voy a tener dos buenas hembras. Yo voy a decir lento. O que le habla lengua cuyo. Vos querer hablar lengua con yo. Vos que le habla lengua cuyo. Vos que le habla lengua cuyo. Vos que le es querer. Ellos no conjugan los verbos. Es yo querer, tú querer, él querer, etcétera. ¿Ah? Ok, es como el portugués, vos sé que algo así. Bueno, el vos es un poco complicado. Para Sí, simplificar, el vos viene del español. O sea, vos viene de vos. vos. Sí. Pero ellos Interesante. tienen pronombres, por ejemplo, también portugueses, como él y ella es Eli. ¿Cómo portugués Eli? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué portugués en Palenque? Porque los españoles en aquel entonces no tenían el derecho de ir a buscar esclavos en África. Por decreto del Papa, solamente los portugueses podían vender y buscar esclavos en África. Entonces, en los barcos y en la interacción con los primeros europeos que tenían los esclavos, se hablaba portugués y no español. Es solamente al bajar del barco en Cartagena que ellos se dieron cuenta que era otra cosa. Wow, eso Y me. como Ajá. ellos se escaparon después de Cartagena, seguían usando el él e incorporaron esto como lo suyo. Eso desde una perspectiva, bueno, sin decir lo obvio, que es una experiencia horrífica, pero se le suma a eso la confusión de que tú te montas en un barco a la fuerza, estás hablando y estás escuchando algo, cuando te vas, escuchas otra cosa completamente diferente. Sí, claro. Eso debió haber sido una confusión Bueno, no, increíble. no, ni tanto. ¿Sabes por qué? Ajá, Mira, ponte tú en el contexto moderno tuyo. Si ajá. tú oyes el chino y el coreano y el japonés en una tienda al mismo tiempo, no te va a, esto no te confunde nada porque nada te es accesible. ¿Entiendes? Es como, bueno, escucha cosas raras, pero que sea chino, japonés o coreano al final. Y esto era lo mismo con el español, el portugués, el francés, etcétera. Para muchos, claro que algunos esclavos sí ya conocían el portugués porque habían convivido con portugueses, habían trabajado con portugués, pero esto era la minoría. Eso es bien interesante. Hay muchas palabras que se utilizan en Colombia que, por ejemplo, también están disponibles en Brasil como bacano. Sí, bueno, pero Ah, eso, claro que eso, ambas lenguas son lenguas latinas en una misma península. Entonces, ahí sí compartían vocabulario. Mira tú, por ejemplo, como palabras simples como casa, es casa en español, casa en portugués, es lógico. Ahí el hablante se da cuenta de la similitud de una vez. sí, sí, sí. Pero, o sea, que yo por lo que pude notar por lo que me dijo en el palenquero es bastante español, pero lo que confunde un poco es el tono. El tono y la gramática. ¿Ves? Por ejemplo, la gramática en español decimos yo no hablo inglés, ¿no? El no va enfrente del verbo, yo no hablo. En palenquero, la estructura es como el kikongo. Tú puedes poner yo hablo no o yo no hablo o yo no hablo no. Los tres. Y esto es el portugués del Brasil, fluido entre la población. No falo não, no falo, falo não. O sea, el palenquero tiene exactamente la misma estructura que el portugués en este sentido. ¿De dónde viene este rasgo? Tanto en el Brasil como en Palenque, viene de África. La estructura, no las palabras, porque las palabras son o portugués o español, Ujú. pero la estructura sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar después de que somete sus estudios y el libro
para que estos genetistas que me había mencionado tomen interés en resolver? Ok, vamos a No, esto, averiguar ahora de sí, dónde viene esta gente. esto era 2 décadas después ya. O no, 15 años, déjame, sí, sí, casi 2 décadas. Sí. Y hay que entender también que esto tiene que ver con el gran desarrollo rápido de la genética poblacional, ¿verdad? Porque la investigación, y bueno, eso, y hay otro factor muy importante en todo esto. Y hoy en día es casi imposible recordarlo, pero solamente 20 años atrás, la comunicación en el mundo era mucho más compleja, a tal punto que antes del Internet, los lingüistas occidentales con los lingüistas en el África negra no tenían contacto, porque tú no podías ni siquiera mandar una carta, nunca llegaba la carta, no había ¿entiendes? Entonces, este intercambio del saber de la gente africana en el África nos llegó directamente solamente en los últimos 20 años. Y lo mismo con los genetistas, era muy difícil colaborar con los genetistas por 2 razones, porque no había esta conexión en Internet y también el costo del asunto, y la rapidez del análisis hoy en día se ha cambiado totalmente. Sí, pero yo creo haber escuchado la palabra hembra en lo que me dijo. ¿Eso soy yo o está ahí de verdad la palabra? No, no, hembra, no. Dijo algo rápido y después algo Ah, hembra. sí, cuando dije, ¿cuánto moná voy a tener? Eso es cuántos, moná es africano. Esa es una de las palabras. ¿Cuántos hijos o hijas, cuántos chicos tiene usted? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto moná voy a tener? Yo, yo voy a tener 2 moná hembra. Yo Ah, tengo 2 chicos mujeres. Tengo dos ah, hijas. ¿Entiendes? Ese es el caso. Pues, tenemos 2 hijas. Yo tener do, es dos, do, moná, chico, chica, hembra. ¿cuál es el estatus de esa lengua en términos de, es una lengua que está amenazada, está en Bueno, peligro? sí, es una pregunta excelentísima. Mira, es difícil dar una respuesta exacta porque no hay exacto en eso. Te explico. Cuando yo llegué al pueblo, debido a este estigma y a la llegada de la modernidad poco a poco a Palenque y a la gran emigración del pueblo a la ciudad, porque el pueblo no tenía trabajo, el estatus del español surgió tanto que puso mucha presión sobre la lengua local, a tal punto que a partir de los 60, 70, cuando ya construyeron una trocha para entrar a Palenque directamente, Mm. mucha gente empezó a impedir a los niños en el pueblo, incluso que hablaran su lengua, porque querían el progreso. Y el progreso significaba hablar español, modernizarse. Entonces, cuando yo llegué al pueblo en el 85, ya la mitad del pueblo, la juventud, ya no querían hablar. Y también había un lingüista colombiano que había escrito un libro sobre Palenque en el 83, Patiño Rosselli, y con él colaboré mucho, y también una antropóloga, Nina de Friedemann, que había entrado a Palenque con él un poco antes que yo entrara. Todos estábamos de acuerdo que el palenquero no iba a sobrevivir. Esto era clarísimo. Y el pueblo también lo veía venir, o sea, esto no era secreto. Resulta que después, gracias a nuestros trabajos en gran parte, esta lengua hoy florece mucho más que antes y tiene una chance de supervivencia que antes no tenía. Entonces se enseña en la escuela, a los chicos les gusta textear a veces con... Ahora, esto no quiere decir que la lengua se puede salvar necesariamente a largo plazo. No sabemos cuál es el futuro de la lengua palenquera, pero es un futuro mucho más positivo de lo que era 40 años atrás, sin duda. Muy interesante eso. Y bueno, ya creo que la audiencia tiene una idea más clara de la situación del Palenque. Pero vamos a entrar
al tema que me hizo contactarlo inicialmente, que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo gente que me hablara o expertos que me hablaran sobre estas religiones afrocaribeñas que nosotros vemos, el palo mayombe o el palo o la santería o como ¿cuáles son otros ejemplos de esas religiones? Ok, mira, vamos un poco atrás, paso por Ajá. paso para que te lo explique. Vamos a empezar en Palenque y conectarlo muy rápidamente con Cuba. Ujú. Estamos en el año 1992, más o menos, 91, 92. Estoy trabajando en Palenque, me doy cuenta que, contrario a lo que habíamos pensado, Palenque no es un tutti frutti de africanos antiguamente, sino fruto de una sola lengua que subyace el Kikongo, que por lo tanto había uniformidad étnica y lingüística de esos palenqueros. Publiqué artículos, libros, poco a poco el mundo académico, intelectual se lee mis trabajos y en un momento dado recibo una carta de París, de una casa editorial, y me dicen, estamos interesados en contratarlo o buscamos su ayuda por la razón siguiente. Hay un libro muy famoso cubano que se llama El Monte, de Lidia Cabrera. Y este libro es tan bueno y tan rico que queremos traducirlo al francés. O al inglés, sí, al francés. Sí. Pero nos encontramos con un problema enorme. Este libro contiene muchos textos, muchísimos textos, en forma de cantos, de otros textos, en una lengua rarísima, que no sabemos interpretar ni traducir. Y obviamente, si queremos traducir el monte, habría que traducirlo todo, porque si no, el libro no tiene sentido. Sospechamos que usted, siendo hablante del palenquero, podría descodificar estos textos rarísimos. Y bueno, me interesaba el reto. Me invitaron para irme a París, me fui a París, me miré esos textos y yo no entendía nada tampoco. Esto era como, me gustó mucho la comida francesa, pero el reto, esto que ahora, y tuve que decirle lo siento, reconozco algunas pocas palabras, pero de ninguna manera me atrevería a traducir esos textos. Vuelvo a California, medio tonto o atontado de todo esto, y sigo estudiando el palenquero y sus orígenes. Y en esos momentos me doy cuenta finalmente que si queremos entender esta historia de Latinoamérica de la negritud, con eso incluye el palenquero, hay que aprender mucho más sobre el África, incluso lenguas africanas. Y entonces, como sospechaba que el Kikongo era la clave para Palenque, empecé a dedicarme muchísimo a consultar libros, gramáticas, etcétera, sobre la lengua del Kikongo. Entonces, aquí bueno, tengo un diccionario de un belga, en alguna parte aquí, que son en 2 tomas, que es un diccionario de 1936, ¿no? Es antiguo, de un padre europeo que estaba trabajando en el Congo y hizo este diccionario. Y este diccionario ha sido mi vida, me ha cambiado la vida, porque poco a poco me di cuenta que todas las palabras en palenque que eran africanas las encontraba ahí en el diccionario. Y entonces seguía aprendiendo este Kikongo. Ahora, te he dicho que me fui a París en el 1991-2. Sigo aprendiendo el Kikongo y 4 años después, en el 96,
una noche me despierto aquí en la casa donde estoy ahora y me digo, mamma mía, a lo mejor estos textos del monte en París, esto era quizás puro Kikongo. Me levanto, prendo la luz y el diccionario estaba aquí. Lo abro y abro el texto de El Monte con esas canciones y estos textos y efectivamente, de arriba abajo, lo entendí. Wow. Entonces, esto era increíble. Entonces escribí un texto de, creo que era más de 100 páginas. Publiqué esto para mostrar cómo el monte y los textos del Palo Monte, porque el título del monte se refiere a la religión cubana o afrocubana, Palo Monte, ¿verdad? Que es la religión, que estos textos eran provenientes del Congo y que se podían descodificar porque tienen que entender que esta religión afrocubana del Palo Monte, o a veces se llama Palo Monte Mayombe, y te acordarás quizás que el Mayombe es el origen de los palenqueros. Entonces, la conexión entre Palenque y Cuba hizo que al publicar esta clave para descodificar el Palo Monte, los propios paleros, los practicantes de esta religión en Cuba, que es una religión muy secreta, muy privada, de muy alto nivel en toda la sociedad, puede ser un catedrático, puede ser practicante del Palo Monte, puede ser una persona del campo, cualquier persona puede practicar eso. Ellos leyeron mi texto y me invitaron a ir a Santiago de Cuba para dictar una conferencia para mostrarles cómo descodificar. Entonces, en aquel entonces estaba viviendo en Costa Rica. Tomé un avión de Costa Rica a Santiago de Cuba y dicté esta conferencia. Y la sala estaba llenísima. Me sorprendió mucho porque había tanto interés que estaba muy compacta la sala. Dicté la conferencia de 1 hora y muy atrás en la sala había un señor, más o menos de mi edad, delgadito como yo, que después de question and answer, ¿verdad?, de las preguntas y respuestas mías, se levantó y me dice, así de manera muy informal cubana, me dice, Armin, usted no tiene que decir mucho más, porque yo sé que usted tiene razón, eso es puro Kikongo. Entonces yo dije, pero ¿cómo lo sabe usted? Me dice, por una razón muy tonta. Es que yo era soldado en el norte de Angola, donde se habla Kikongo, y yo vivo en Cienfuegos, donde hay paleros que comparten sus canciones conmigo, y yo reconozco que este es Kikongo. Sí, sí, sí. Ahora, él no era un miembro de la Academia Cubana. Eso lo reconocí, porque él estaba muy atrás y su comportamiento y todo. Entonces yo le dije, mire, Jesús, él se llama Jesús. Jesús, ¿por qué no vamos a tomar un Cuba Libre después? Y hablamos más. Nos fuimos a tomar ese Cuba Libre y ahí mismo en el bar decidimos escribir un libro juntos sobre el palo. Entonces, volví a Cuba en otro momento más tarde y con él hice la investigación sobre el palo en Cienfuegos. Ahora, el Palo Monte es, como he dicho, una religión muy secreta de origen congoleño. Ellos, en sus textos, cuando cantan, tienen no una, no dos, sino 3 lenguas o 3 lenguajes, si quiere, de la manera siguiente. Por un lado, muchos textos son puro español cubano, en su manera o en su modo informal, ¿no? Como hablan los cubanos. Luego, hay mucho texto kikongo que manejan con fluidez absoluta, entienden todo. Ahora, no es un kikongo como se habla kikongo hoy. No es un kikongo que hablaban los kikongoleños antaño, es un kikongo simplificado, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro, pero es kikongo, esencialmente.
Y también hablan otra cosa. Ellos cuando cantan y despiertan sus espíritus en la ganga, y son espíritus que en su modo de ver el mundo salen y se comunican con ellos, estos espíritus hablan no solamente español y no solamente kikongo, ambos, sino también hablan el español como lo hablaban los esclavos cuando bajaron del barco los primeros meses. El español llamado español bozal, que es un español muy reducido que ellos han mantenido en su tradición con fluidez para imitar cómo hablaban sus ancestros. Porque los espíritus que viven en su ganga, que es el elemento más sagrado que tienen, con el cual hacen la magia, son familiares suyos siempre. ¿Usted ha escuchado esta canción Cheche Cole? Uh-huh. Cuando usted me dice eso, yo pienso en el principio de esa canción que hay una persona, oye, no sé exactamente lo que está diciendo. ¿Eso es algo similar o es otra cosa? Bueno, mira, esto... déjame primero tomar un minuto para explicar, contextualizar eso antes de responder. Sí. En Cuba, yo mencioné el Palo Monte. En Cuba hay varias religiones de origen afro. Voy a mencionar nada más una más, que es la más famosa desde lejos, la santería. La santería es pública en Cuba. Se ve en las calles, las mujeres se visten de blanco y no es secreto como el palo. Pero estas dos religiones, que son las dos mayores de origen afro, tienen orígenes muy distintos. La santería viene esencialmente de Nigeria. Subyace la lengua yoruba a la santería. El palo viene, como he explicado, del Congo. O sea, el Congo queda centenares de kilómetros al sur de Nigeria. Uh-huh. Así que hay que entender que hay multitud de tradiciones africanas en Cuba. Es lógico, porque en Cuba la esclavitud era amplísima, ¿no? por la cuestión del azúcar. Ahora, antes de empezar en esto para darte la respuesta a la canción, hay que entender algo muy importante al discutir todo esto, porque hemos hablado de Palenque y ahora hablamos de Cuba. Son dos mundos afrohispanos, pero con una gran diferencia, que es la siguiente. Cartagena, Colombia, tenía africanía, tenía esclavitud, mucho más antes, masivamente, que Cuba. Yo te dije antes que el 1600, 1650 para Cartagena. Para Cuba hay que esperar 200 años más, porque Cuba tenía esclavos tempranamente, pero muy pocos. Es solamente a partir de 1825, 1800, sino 1625, que Cuba recibe esclavos masivamente. ¿Por qué enfatizo eso? Lo enfatizo porque esto nos explica por qué estas tradiciones afro de raigambre directa africana, negra, hayan podido sobrevivir mucho más en Cuba que en Colombia o Brasil. ¿Ves? Porque son mucho más recientes. Ahora, déjame volver a tu pregunta de la canción. Eso es complicado. Te explico por qué. En primer lugar, como acabo de decir, hay varias fuentes posibles africanas de esta introducción a la música de términos africanos. Y claro que la música afro ha sido muy importante y los textos afro se cantan en africano, para llamarlo así, ¿no? Los tamborileros, y obviamente el tambor en Cuba, su tradición viene de la África negra. El problema con los textos africanos, entre comillas, en Cuba es el siguiente. A veces son de África, efectivamente, como el palo. Pero los textos que más se conocen vienen filtrados por autores blancos educados en la tradición euro, por lo tanto el eurocentrismo,
por personas blancas o a veces también mulatas que no conocen las lenguas africanas. Entonces, se inventan palabras y textos que tienen un esquema africano, que suenan a lo africano, pero nunca han sido nada. Son inventos. Nicolás Guillén, por ejemplo, es un buen ejemplo. Sus textos no son lenguaje africano. Ellos tienen una sonoridad linda. Por ejemplo, tienen sílabas abiertas que siempre terminan en vocal, en muchos casos, que es el ritmo de las lenguas negras, de la gran mayoría de las lenguas negras africanas. Y entonces esto hace que estos textos son difíciles de evaluar, porque con tanta invención, qué es real y qué no lo es, a veces es casi imposible separar. Sí. Hay un dato que me mencionó la primera vez que hablamos, que creo que es parte de esa conferencia que estaba mencionando, que alguien preguntó o dijo, pero ¿cómo va a estudiar eso aquí en Cuba si no hay gente hablándolo? Ajá, y yo creo que ese dato a mí me voló la cabeza y yo creo que a la audiencia le va a gustar escuchar eso. Sí, mira, entonces hablamos del Palo Monte en Cuba, ¿verdad? Y como les dije antes, el palo es una religión altamente secreta. Precisamente es el lenguaje y son los textos y las canciones, los cantos sagrados que recoge Lidia Cabrera en los años 1900-1930. Los publica posteriormente, pero estos son los textos, principios del siglo XX, ¿no? 1920. La trata en Cuba termina más o menos en el 1880, por ahí. Esto quiere decir que los últimos esclavos llegaron a Cuba antes de 1900. Y cuando Lidia Cabrera recoge los datos, muchas personas de los cuales recoge los datos ya son viejos. El estigma de la vida negra y del habla negra, etcétera, hace que ellos también abandonen sus lenguas africanas y sus tradiciones, las esconden en muchos casos. Entonces, transpórtate al año casi 2000, y como esta religión es muy secreta, se crea la idea de que este lenguaje ahora está muerto, que ya nadie realmente lo sabe hablar. Entonces, cuando yo llegué a Cuba en la conferencia donde mi compañero Jesús me dice, no, yo sé que eso es Kikongo, los colegas cubanos en la audiencia, en el público me dicen, no, pero Armin, ¿cómo vas a decir tú que aquí en Cuba hay esta lengua del palo? Aquí no, nadie se puede esconder, eso no son los Alpes suizos, eso no. Entonces yo respondí, les dije, miren, es verdad que yo acabo de llegar a Cuba, es la primera vez que estoy en Cuba, pero cuando yo miro los textos del año 1920, 30, 40, son tan buen Kikón, tan preservado, que yo sospecho que todavía debe de haber algunos hablantes que saben hablar esta lengua, que la manejan. Y les digo, mira, ustedes son cubanos y siempre tienen la mente tan abierta, ¿por qué no vamos a buscar juntos? Si me invitan, yo vuelvo en otro momento cuando tengamos tiempo y ahí vamos a ver. Y esa es la historia de la investigación después con mi colega, ¿verdad? En Cienfuegos. Y resulta después, más tarde todavía, cuando ya estaba dictando cursos en la Universidad de La Habana, resulta que uno de los muy mejores hablantes de esta lengua vive a 400 metros de la academia cubana. Estaba ahí mismo. Sí, me había dicho que estaba sentado en un banquito, algo así. Sí, o sea, no, es que deberían explicar quizás también cómo yo pude tener acceso a esta religión tan secreta. Era muy simple. Cuando los propios paleros leyeron mi explicación sobre cómo descodificarlo y de dónde venía esta lengua, sabían o comprendían o veían de antemano
que yo no tenía un prejuicio negativo, una actitud negativa hacia lo suyo. Y entonces me recibieron en su círculo inmediatamente, sin cuestionarme. Y esto me abrió este mundo del palero, porque si no, esto no ¿verdad? Esto son círculos muy cerrados. Además, no es una religión como, por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene sus redes muy... Estos son, entre comillas, familias religiosas de a veces 4 o 5 personas, a veces 30, pero no. Estas familias no tienen una red de interconexión con la próxima ciudad, ni siquiera en su propia ciudad a veces. Saben que el otro es palero. ¿Qué conoce a grandes rasgos de la religión en el sentido de cuáles son las creencias? Porque en los artículos que me envía se mencionan unas deidades. Y también eventualmente me gustaría que me hablara un poquito sobre el concepto este lo que es metaétnico, porque se habla de los congos en Cuba como si eso fuera un grupo bien grande étnico, cuando en realidad tenemos subdivisiones y todo lo demás. Sí. Bueno, mira, a nivel de religión, como te he dicho, es a veces un poco difícil para un investigador blanco como yo, con orígenes suizos, etcétera, viviendo en California, no entrar en el eurocentrismo, que no, obviamente, como forma eso es nuestra cuna. Entonces hay que escapar eso, ¿no? Entonces hay que entender que nosotros, por ejemplo, tenemos el concepto de cielo y infierno. Esto en el mundo africano no es así. En el mundo africano, en el mundo de los congoleños, en el mundo amplio de la negritud afro, en África, el agua tenía esta función. Los espíritus vivían en el agua y no ahí en las nubes del cielo. Entonces, los espíritus en Palenque, por ejemplo, todos los cuentos locales del Moján se refieren a eso. Bueno, el Moján sale del agua, sale de un charco, ¿verdad? La conexión es totalmente distinta. Para explicar eso también en el contexto más real, en Palenque, los palenqueros conocen la palabra cielo, infierno, diablo, todas esas palabras la manejan, pero tienen conceptos muy diferentes detrás de todo esto. Por ejemplo, ellos no tienen el concepto de pecado, el palenquero no lo conoce, como no. Es una cosa totalmente extraña para ellos. Entonces, ahí está parte del problema. Manejan el mismo lenguaje a veces, pero este lenguaje esconde algo totalmente distinto en su manera de pensar. Ahora, en Cuba, esto entre los paleros, se ha hablado mucho de la idea del sincretismo. Sincretismo quiere decir la combinación de creencias europeas y africanas, y a veces incluso indígenas, y que esto supuestamente habría conformado un credo distinto, incluso la mezcla de ideas religiosas africanas, a tal punto que sería una especie, para simplificarlo tremendamente, decir que esta religión es un tutti frutti de 1000 cosas. Esto también es, creo yo, eurocentrismo muy fuerte. Yo no creo en la idea del sincretismo como los propios estudiosos cubanos y otros también, en el caso de Brasil, etcétera, casi siempre lo habían presentado en el siglo XX. Eso yo creo es totalmente equivocado. Es equivocado en parte porque ellos no han sabido leer bien, leer así, ¿no? El espacio religioso del cubano, de la persona afro. Te doy un ejemplo concreto. En Cuba, muchos paleros también son santeros, practican ambas religiones y son padres de ambos. Pero, a pesar de que lo practiquen en una misma casa, incluso en una misma habitación, para el propio practicante, eso es como agua y aceite, son cosas totalmente separadas. Ahora, cuando el estudioso entra en este mundo y ve que en la misma habitación hay un palero y un santero, que es la misma persona,
hay dos altares en la misma habitación. Ellos empiezan a hablar de sincretismo porque lo ven como algo mezclado y mixto. Pero para el practicante esto es como para una persona en Estados Unidos ver un estadio y pensar que el béisbol y el fútbol se mezclan. Esto nunca se mezcla. Nunca hay un mismo partido donde hay ambos. ¿Entiendes? Sí, Es un poco esta confusión cuando si uno viene de la luna y ve un estadio, piensa que, bueno, eso es la misma cosa. sí, sí, la metáfora es Claro. excelente, se entiende perfectamente eso. Las deidades, Simboampongo, algo así, Simboampungo era el nombre específico. Sí. Sí, de la deidad principal en el palo Mayombe, pero tiene diferentes nombres, pues tiene Tata Ganga, tiene Bueno, el palo. Ajá. sí, bueno, ese es un poco complejo para... No, no tiene diferentes nombres, tiene nombres muy específicos para ciertas tareas, por ejemplo, ¿verdad? La palabra tata, eso es muy simple, tata no es una deidad, de todo lo contrario. El tata en Kikongo es padre, ¿m? Padre de hijos, padre de familia, padre, es líder, ¿no? En ese sentido. Entonces, el tata ganga es el padre de la ganga, y la ganga es una olla que encierra este espíritu que sale, ¿no? Que después se comunica con el palero. Por lo tanto, el palero, el padre palero, es Tatanganga. Es el padre de esta ganga, es el que maneja la ganga. Entonces después hay varias deidades y los nombres de las deidades, eso remonta al Kikongo y son ideas que han venido de la... Habla de unas divisiones de un Guthrie, Ajá. que él hizo unas divisiones en África. Bueno, estos son la etnia más o menos, estas Ujú, son las delimitaciones ujú, territoriales. sí. ¿Sabe más o menos qué grupo es el que practica o de donde viene específicamente esto que viene a ser el palo mayombe? Bueno, los propios mayomberos, ¿verdad? El mayombe es una zona, eso es increíble, la casualidad de la cosa. Fíjate que la región del Mayombe, ahí arriba del Congo, en el río, es donde prácticamente donde sale el río Congo al Atlántico. Ujú. Esta área, si yo te mostrara fotos y te muestro fotos de Palenque y de los Montes de María que te mencioné, sería muy difícil distinguirlos. Son casi idénticos. Que quizás explique por qué los palenqueros fueron uno de los pocos palenques que sobrevivieron, porque ellos conocían este ambiente, sabían utilizarlo, sabían sobre... tengo esta, perdón, voy a enchufar. Ya. ¿Ves? Entonces, este Mayombe es el palenque transportado a Colombia, es el Mayombe transportado al Palo Monte de Cuba. Y es por esto que si tú escuchas la música salsa, por ejemplo, Celia Cruz, ella a menudo canta mayombe. Ahora en Cuba mucha gente conoce esa palabra mayombe, pero no saben por qué cantan mayombe, no tienen ni idea. Pero este mayombe refiere a la zona llamada yombe. Y ma es el prefijo kikongo para decir el área de... Ma es plural, ¿no? Ma es en los montes de yombe. Y es por esto que, o relacionado con esto, que en palenquero no hay, en la lengua palenquera no hay la palabra los o las para plural. Hay solamente ma. Por ejemplo, mano, mamano. Ojo, ma ojo. Boca, ma boca. Entonces, este ma yombe es la misma palabra que los palenqueros ma para plural. Es sustantivo. Hubo, obviamente, me imagino, una resistencia de parte de los académicos cubanos al principio. Sí, claro. ¿Cómo fue el proceso para que ellos eventualmente aceptaran su tesis de que esto es puro Kikongo? Bueno, mira, a mí lo que me ayudó es a veces la casualidad de la cosa, ¿no? Claro que primero les costó. Esto es obvio. Ah, lo que ayudó mucho, creo,
a lo mejor los cubanos no lo ven así, pero yo creo que eso era así, es que yo entré a Cuba viniendo de una gran universidad norteamericana siendo suizo. ¿Ves? Entonces, esto despolitizó el asunto. Yo siempre me presenté, soy chico suizo, sí, pero vivo en California. O sea, esto automáticamente desvió el problema sociopolítico que a veces puede haber entre académicos, ¿no? Hago lo mismo en otros países. Um, por ejemplo, me tuve una vez esta experiencia muy fea en Colombia, en Bogotá, cuando me invitaron en el 1990 a dictar una conferencia ahí muy formal, con mucho público, sobre este asunto del palenque. Y entonces se levantó una señora y dijo, ¿cómo se atreve usted como americano a venir aquí a decirnos quiénes son los palenqueros? O sea, este tipo de discurso, ¿no? Y esto me Sí, chocó, y era una señora de 50, 60 años, y yo felizmente había llegado del aeropuerto y tenía una camisa con mi pasaporte rojo todavía ahí adentro. Y le respondí, le dije, señores, mire, yo, los americanos no me interesa porque yo soy suizo. Y esto apagó la... Y todo el mundo se rió un montón porque esto obviamente era un argumento tan tonto. sí, Pero sí, 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 no, esto es la academia. Y claro que también esto del poder en las academias, ¿no? Los Estados Unidos que tienen plata, Cuba que no tenía, no era solamente el problema político, esto era un problema de poder económico, diferencias. Pero no, yo he encontrado que trabajar en Cuba era maravilloso. Yo no. Esto fue. in- Incluso acabo de dictar hace muy poco, hace 2 meses, dicté una conferencia en Guantánamo por Zoom y con personas que yo no conocía. Y ahora hemos establecido una relación humana lindísima. O sea, esto. Y los cubanos son personas con mucha ellos tienen un interés intelectual que yo no he visto en otros países. Es admirable. Con sí, todos los problemas. definitivamente. Sí, sí, Yo he notado lo mismo, he tenido muchas interacciones con cubanos y me parece que son bastante despiertos. sí, uff, mucho. Y con Sí, una. Y es fácil interpretarlo mal porque el cubano es muy informal en su manera de ser, ¿verdad? Entonces uno sí, piensa que esa informalidad es falta de educación. No, todo lo contrario. sí, 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 sí. Yo trabajé en un call center Ah, y sí, los claro. cubanos Sí, tenían una claro. malísima reputación. Sí, claro, por eso. Sí, porque la informalidad, ¿verdad? Decía, era esta gente sin educación y otra cosa es el tono, como Sí, hablan claro. duro. Entonces la gente piensa que le están gritando y no te están gritando, es que ellos hablan así. Sí, 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 sí. No, yo me acuerdo, sí, mira, la primera conferencia que dicté en La Habana era una sala grande también con mucha gente y después al terminar mi cosa, ¿no? Había una hora de preguntas y respuestas y el muy primer chico levanta la mano y dije, bueno, habla tú. Y él era un chico de 23, 24 años y yo ya era más o menos un profesor bastante establecido. Él me dice, oye, Armin, ¿y qué tú piensas de esto? Yo entiendes que esto en ningún país latinoamericano te tutean así o sea, era fantástico. Sí, sí, sí. No, eso, en verdad, a mucha gente le cuesta, a mucha gente le cuesta, Sí, sí, sí. incluyendo a otros latinoamericanos. No, claro, Sí, que claro, sí, eso, sí, sí. sí, eso yo lo he notado bastante. A mí me gustaría para allá en algún momento. Tengo que hacer un pequeño paréntesis. Mencionó el dato del soldado cubano que fue a Angola y reconoció eso. Para personas interesadas en eso, yo tengo un episodio de como 3 horas y pico Wow. sobre la campaña militar de Cuba en Ah, Angola con el sí, sí. doctor Pablo Hernández González y tengo también un episodio con él mismo, que es el episodio más grande que yo tengo. Ese episodio se grabó en 2 partes, vamos a ser claros, pero con todo y eso dura 6 horas y media. Wow. Es un Sí, sí. episodio concerniente a las campañas militares cubanas en África en la década de los 60 y 70. O sea que Ujú. para la gente interesada, pues ahí tienes otro posible episodio que escuchar que tiene relación a esto. Y otro comentario que quizás no viene mucho al caso, pero a mí me gusta como quiera hacer las clarificaciones. O,
menciona que se empiezan a traer mucho negro a Cuba a partir de 1824. El contexto histórico para la gente que no esté Ok, familiarizada con esto es el siguiente. Cuba capta el mercado del azúcar después de la revolución haitiana. claro, Ahí claro. está todo. Esa es la explicación. Sí, Después de que esa colonia francesa, que es la productora de azúcar, yo creo que más grande del mundo en ese punto sí, histórico, claro. después de esa revolución, que ese mercado cae naturalmente, pues entonces los españoles, particularmente los criollos en la isla de Cuba, dicen, vamos entonces a capturar ese mercado. ¿Y qué hacen? Empiezan a importar más esclavos a Cuba. Y por eso es que el profesor Armin Schwegler hace ese comentario de que más o menos para 1820 y pico, 24, que es Sí, la importación de esclavos aumenta significativamente en Cuba. claro. Y como somos tan malos con la geografía aquí en Estados Unidos, no faltará quizás explicar que Haití está Sí, al lado de Cuba, ¿verdad? O sea, Santiago de Cuba mira hacia Haití. Ahí la cercanía, obviamente, jugó un papel muy importante. sí, sí, sí. Y es así que Cuba, entonces en el siglo XIX, se convierte en un país súper moderno. Tenían ferrocarriles muy modernos, telégrafos, o sea, esto era un país que vivía muy bien, o por lo menos La Habana, porque La Habana siempre era otro país dentro de un país, ¿verdad? Eso hay que entenderlo también. Sí, no, históricamente hablando, La Habana, yo creo que para el siglo XVIII tenía población incluso más grande que Puerto Rico completo. Sí, 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 Siglo XVIII. O sea, estamos sí, hablando de sí, sí, 1700 y sí, pico. Y siempre fue una capital muy cosmopolita. sí, sí, Que sí, sí, eso era como Nueva York, sí, mucho claro. antes de que Nueva York Bueno, fuera yo, relevante. mira, yo siempre lo comparo a Las Vegas, a cierto punto, porque los norteamericanos viajaban a La Habana y esto era su playground, ¿no? Esto, claramente. Y con todos los problemas que conllevaba también después con bueno, la mafia y todo lo demás. Ujú. Sí, sí, sí. Este, el asunto, me habló sobre el mayombe, el palo como tal. ¿Qué conoces sobre el significado del palo, el Ok, árbol? sí, sí, ok. Entonces, qué bien que lo pregunta, porque esto no es obvio para uno que no viene de Cuba. ¿Verdad? La magia, en primer lugar, déjame explicar también que la magia negra, ¿verdad? Para el palero practicante no hay magia negra. La magia es siempre blanca positiva, porque el palero, cuando tú te vas a consultar con un palero y él hace la magia, siempre quiere ayudarte. ¿Ah? Ahora, esta ayuda a veces va en contra de otra persona. Por ejemplo, si metamos que, vamos a inventar, tú estás casado y tu esposa se consulta con el palero y dice, oye, tengo un problema porque mi esposo tiene una novia ahí y eso no me gusta y hay que arreglarla, hay que hacer un trabajito, como ellos dicen. Mm. Entonces, él hace el trabajito por tu esposa en contra de la novia. Entonces, claro que desde la perspectiva de la novia es magia negra porque va en contra de ella, pero en la mente del palero, todo es positivo porque él te ayuda a ti, tú eres el cliente para llamarlo así, ¿no? Entonces lo primero. Ahora, este secreto, esta magia, lo hace en muchos casos con medicinas, entre comillas, y estas medicinas son productos naturales del monte, son palos del monte, y la palabra en el español caribeño, como tú sabes muy bien, Sí. un palo no es simplemente un palo de un árbol. Un palo puede ser un arbusto, parte del arbusto, es esencialmente hierbas, ¿verdad? Y es por eso que Lidia Cabrera en sus libros escribe muchísimo sobre el uso de estas hierbas medicinales, sagradas en muchos casos, que se utilizan para hacer la magia. De ahí palo monte. Sí, nosotros no distinguimos. El palo puede ser un arbusto, puede ser un árbol bien grande. Sí, claro. Eso es palo.
claro, Eso es un palo, un palito, o lo claro. que sea. Pero no tenemos esa distinción y eso me parece bien interesante. Que quizás para otras personas de Latinoamérica, no, hay una diferencia entre un arbusto y un árbol. Sí, No, para claro, nosotros todos son claro, palos. sí, sí. No, en el español mexicano eso no se percibe así, es muy distinto. Sí, 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 sí. Eh, ¿Tiene alguna anécdota o algo que experimentó durante? Porque me imagino que como parte del estudio usted tú tuvo que tener un trabajito, como Sí, estamos claro, diciendo. claro. Porque eso es parte de, ok, vamos a Ah, entender esto, pues vamos a sí, ir mira, ahí. este comentario, esa pregunta tuya me permite explicar algo que es interesante, ¿verdad? En nuestras religiones occidentales, bueno, yo crecí católico, no soy católico ya, pero crecí muy católico porque en mi pueblo el catolicismo era fuerte. Para un católico siempre hay la idea de que los demás también deberían de ser católicos. El proselitismo es fuerte. En la religión del palo hay cero depresión. Ningún palero quiere convertirte. Ninguno. Además, hay paleros que dentro de su propia familia son los únicos paleros. Los demás miembros de la familia no. Esto uno llega al palo porque llega, por convicción propia suya. ¿Mm? Entonces no hay esto de presión social, por ejemplo, todo lo contrario. Ahora, yo, por ejemplo, no soy ni creyente del palo, ni practicante, pero esto nunca impactó a mi interacción con los paleros. Y yo abiertamente se lo presentaba así. ¿Ves? Entonces, esto es un fenómeno que hay que distinguir bien porque nos diferencia de las religiones occidentales que tenemos. Ahora, en cuanto a la interacción social a veces, ¿verdad? Porque uno, cuando tú estudias esas cosas, el lenguaje y la religión tan íntimamente, hay que convivir, ¿no? Eso es obvio. Ahora, cuando estás en un país como Cuba o en Colombia y eres blanco, viniendo de Suiza, esa convivencia es obviamente una cosa a veces un poco artificial porque tú tienes que aprender cada paso cómo comportarte, qué hacer y algunas cosas las aprendes bien y otras no tanto, o te confunde o te equivocas también. Entonces ahí tengo una anécdota que me gustó muchísimo, que es la siguiente. Cuando estaba trabajando en Cienfuegos, tenía una amiga ahí y un día le digo al final de la semana, le digo: "Oye, vamos a bailar, reserva algo o busca algo para ir a bailar". Y entonces me dice: "Bueno, está bien, vamos a bailar". Y nos fuimos a bailar y esto fue un lugar, y en un patio con unos músicos cubanos que era fantástico, de una orquesta de 30 músicos y tambores y bailar. O sea, era lo mejor que yo he visto en mi vida. Y esto oficialmente iba a durar hasta las 2 de la mañana, pero como siempre, los cubanos nunca pagaron. O sea, esto terminó a las 5 de la mañana. Y al volver a casa, yo estaba yo muy cansado, pero iba enfrente de mi amiga y ella estaba caminando atrás en una calle de Cienfuegos y de repente me mira y me dice: "Oye, Armin, tú eres un tipo extraño". Ahora me doy cuenta que eres extraño. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices tú ahora a las 5 de la mañana que soy un tipo extraño? Espera tu última hora para decirme esto. Sí, me mira y me dice: "No, te lo aplico. Es fácil. Mira, yo he visto que tú hablas como nosotros. Cuando caminas como nosotros, con tu curita así, de los huevos así. Pero cuando bailas, ¿qué va eso? No tienes ni idea de cómo bailar como cubano". Y esto me mostró que la adaptación a una cultura tiene sus retos, ¿no? Yo me gusta bailar, pero no sé bailar salsa como ellos, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Porque Sí, ellos son campeones en la no, ritmicidad. sí, sí, sí. Bueno, el Caribe completo, no son Sí, solamente sí, los sí, claro. cubanos, Sí, sí. nosotros, Bueno, Colombia también. Sí, ahí. sí, Ujú. sí, sí. Yo creo que eso es parte de esa herencia africana también, Sí, no, lógico. esa Mira, para explicarle, corporalidad. en Palenque, porque en Palenque cuando yo llegué no había, bueno, había un poco de electricidad, pero no había televisores ni nada. Entonces, a las 5 de la tarde, la juventud en muchos patios sacaban los tambores y venían las chicas de 10, 8, 10, 12, 13, 14, 15 años
para bailar, practicar todos los días, o cada 2 días o algo así. Esto de la música y el baile es absolutamente fundamental para el palenquero. Y exacto, es algo bien africano porque yo recientemente hice un episodio sobre capoeira. Sí, La claro, capoeira es una arte marcial, pero es una danza también, pero tiene unos elementos bien comunitarios, sí, donde claro, tiene gente que se juntan y son amigos y es bien informal, pero se sabe que también dentro de esa danza hay unos movimientos que están claramente diseñados para hacer daño o poder sí, defenderse. claro. O sea que cómo los africanos incorporan la danza de alguna manera, o vamos a decir la corporalidad en sus ritos, es algo sumamente fascinante en mi opinión. A mí Sí, me sí, parece sí, sí. sumamente fascinante. Y siempre con la idea de comunidad, ¿no? El baile es lo común a todos. Por ejemplo, en Palenque, figúrate que los muy ancianos me contaron como hasta el 1900 más o menos, cuando la gente iba a trabajar en el campo y todo era machete, todo manual. Cuando iban 30 personas, por ejemplo, 3 o 4 se dedicaban nada más a esto, el tambor y cantar, mientras que los demás le daban con el machete. Sí, nosotros en Puerto Rico tenemos una tradición, o por lo menos tenemos, hay algo, para que vea que como lingüista creo que lo va a encontrar bien interesante. Tenemos algo que se llama el party de Marquesina. ¿Cómo se llama? El party de Marquesina. El party de Marquesina básicamente es una fiesta Ajá, que se da en el garaje de la casa. ajá. Marquesina, le decimos Sí, Marquesina, no claro. sé por qué demonios le decimos Marquesina, porque yo no entiendo la etimología de esa palabra, Ajá. No, no sé Marquesina. tampoco. Ajá. Eh, pero un garaje esencialmente es Ujú. donde se estaciona el carro al lado de la casa. Esa es la Marquesina. Ajá. Y ahí también funciona como un espacio doble para reuniones familiares o si hace una Ujú. fiesta. Entonces, dentro de nuestra cultura está algo que se llama un party de Marquesina. Es una fiesta informal de comunidad o de familia, Ujú. que es bien interesante porque party, pues un anglicismo, party de Marquesina. Marquesina, no sé de dónde Ajá. sale eso, No me, sé me tampoco. gustaría No encontrar sé. una respuesta para eso alguna Ajá. vez. Sí, sí. Sí, no, no sé tampoco. Pues mire, yo creo que tengo una idea muchísimo más clara porque yo tengo una misión, me he impuesto como misión, eh, no solamente arrojarle más luz a estas religiones afrocaribeñas, pero también entenderlas, porque en Puerto Rico también se da, hay mucha santería, mucho espiritismo, eh, hay unos baños, son unos brebajes, baño de albahaca, baño de Ujú. qué Sí, sé yo claro. qué, con tal planta, para tal cosa, para suerte, para qué sé yo qué, para más dinero, fortuna, qué sé yo qué más. Y a mí siempre me ha interesado entender esta, todas estas tradiciones, pero saber encasillarlas bien, porque como estaba diciendo con el ejemplo de lo de la santería y el palo, eh, es bien fácil caer en esta idea. Todo esto son Sí, una sí, claro. mistura ahí Sí, de sí, sí. cosas y no necesariamente. A mí me gustaría Sí, sí, entender eso y sí. darle a cada una de esas religiones un espacio en este podcast para que nosotros los latinoamericanos y los caribeños en No, particular lo conozcamos mejor. hay que entender, como tú lo dices muy bien, que eso para el practicante no tiene nada de extraño, no tiene nada de raro. Esto es su vida, esto es su creencia y esto le da sustento espiritual y práctico. Incluso, mira, siempre he dicho a mis estudiantes, el palero, su función esencial es la de médico, psicólogo, psiquiatra, amigo, padre de algo, ¿entiendes? Entonces, esa persona trabaja por el bien de la comunidad y no por la plata. El palero no es palero porque le interesa lo económico. En la santería la plata ha jugado un papel, la plata ha jugado un papel mucho más importante. Se vende mucho más, ¿entiendes? Entonces hay esa diferencia enorme. Ahora, claro que las tradiciones con el tiempo también pueden cambiar y cambian. Por ejemplo, la práctica del palo monte en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami,
se ha convertido en algo donde la plata cuenta. Estamos en el capitalismo ya, ¿entiendes? Entonces, estas adaptaciones a veces son buenas, a veces no, pero eso es parte del dinamismo de la sociedad humana. La tradición vive cuando vive y cambia. Si no cambia, ya está muerta. Sí, yo hice un pequeño ejercicio yo dije, déjame ver qué sale en YouTube, por ejemplo, cuando uno pone Palo Ujú, Mayombe. ujú. Y lo que salen son un montón de videos sensacionalistas Sí, demonizando la práctica. Un montón de claro, videos que, claro. oh, la magia negra de qué sé yo qué. Entonces Sí, yo, sí, no, claro. espérate, déjame hablar con el experto. No voy a mirar esto para nada, porque esto para mí no tiene. O sea, que hay que respetar también esas tradiciones. Eso es lo que quiero Claro, decir. claro. Bueno, mira, como siempre, la ignorancia no es exactamente útil para entender una problemática. Es obvio. Entre más uno sepa, más llega a ser natural y lógico. Y ahora, como te he dicho, la religión para mí no es lo que es para el palero. Para mí la religión no tiene la misma lógica que para otra persona, pero cada uno tiene que dibujar su propia vida y entender que el otro a lo mejor lo ve diferente. Hay que ser bien tolerante. Sí, Eso es algo que está faltando mucho hoy en día. claro, Que tener mucho ¿no? cuidado con eso. Pero sí, Mira, como mira le esto, dije. incluso, mira, como te digo, dicho al inicio, yo tengo un doctorado, pero Ah, las grandes lecciones de la vida, la más grande la he aprendido en Palenque, con gente que no sabe ni escribir y leer a veces, ¿no? Muchos de ellos, los ancianos, nunca han ido a la escuela, pero su sabiduría, su madurez como persona me han enseñado un montón. sí, no, y a lo largo de este podcast yo he sido bien duro con las academias, porque sí entiendo la utilidad y la importancia que tiene dentro de una sociedad, pero particularmente como estaba mencionando, dentro de un contexto capitalista, las universidades han adquirido un carácter de más de negocio que otra Sí, cosa. claro, ¿no? O sea que son fábricas de producción de empleados. Sí, claro, Tienes gente buena, tienes investigadores excelentes. Pero el objetivo principal, en mi opinión, de la universidad del siglo XXI es crear empleados para el sector privado, para las empresas, dentro de la lógica capitalista de nosotros ahora, que, que también he empezado a mirar otras alternativas. Nosotros hablamos anteriormente y yo estaba expresando la idea de que yo estudio por mi cuenta y aprendo un montón de cosas. sí, Leo y sí, hablo con expertos directamente. O sea que, porque me he dado cuenta que en muchísimas ocasiones, si tú eres disciplinado y sabes dónde buscar, vas a entender la metodología eventualmente y vas a saber lo que tienes que hacer. No está garantizado, pero ya eso es otra conversación. sí. Y me había dicho también que personalmente le interesan mucho los deportes y esas cosas y terminó siendo académico Bueno, por sí, las... eso a veces es así, ¿no? Uno, yo creo, mira, esto yo creo que es quizás la característica número uno del investigador es que uno busca y busca y busca, pero al final casi sin plan, porque lo mejor sale cuando el plan no es fijo. Si tú quieres confirmar algo que ya sabes, entonces eso no es buena idea. Normalmente la investigación es precisamente esto, ¿no? Es una aventura intelectual como lo era en el caso de Palenque, donde no era un tutti frutti al final de gente que vino del África, sino una sola etnia Ujú. que nos ha hecho repensar todo realmente en cuanto a la esclavitud, etcétera. Y eso es lo bonito de todo, que uno, si es fácil, no vale la pena. Tiene que ser difícil para que la investigación tenga su sentido. Ujú. ¿Tiene algún evento, alguna publicación, algo que le gustaría promocionar? No, 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 yo no, lo mío no lo voy a dar. No, no, que vayan buscando por su propio, porque eso es lo lindo, ¿no? De descubrir, porque no, es lo mejor. ¿Ah? Pues Y chévere. dejar guiarse por sus propios intereses y la cuestión de la aventura
lectura. Y yo siempre digo, por ejemplo, una persona, yo ya no soy joven, pero las personas que se mantienen joven son las que tienen interés en mil cosas. Son como niños que todavía buscan y encuentran mil cosas como muy lindas. ¿Sí? Cuando uno ya lo ve todo y lo sabe todo y esto, ya está apagada la luz y ya no vale vivir. Pero, o sea, yo me imagino que usted está bien consciente de que ha tenido una vida fabulosa, en mi opinión. Yo dije, nació en Suiza, sabe 2 idiomas, se mudó para California, vivió en Costa Rica, fue para Bueno, sí, Colombia, trabajó y eso sí. son unas experiencias valiosísimas. No, no, eso yo estoy muy agradecido y muy consciente de todo eso y sobre todo porque cuando me vine aquí a Estados Unidos el segundo año, Mm. tuve un problema muy grave, estaba enfermo y los médicos pensaban que me decían que iba a vivir solamente 2 semanas más. Y entonces pensaban que yo tenía leucemia en su estadio muy, muy final. Y Ah, estas 2 semanas eran las mejores de mi vida en cuanto a, eran fabulosas y aprendí más en 2 semanas que en el resto de la... O sea, eso también me hace apreciar este camino tan lindo que he podido vivir, porque sé que ha sido extraordinario en el sentido real de la palabra, ¿no? Todo el mundo tiene esta ventaja. Tengo muchos amigos. Esto para mí era la meta número uno, no era descubrir. Era descubrir y al mismo tiempo poder ser humano más o menos normal al final de la experiencia, porque la academia tiene ese peligro enorme de perderte, ¿verdad? Porque uno tiene que enfocarse tanto, es tan competitivo. ah, eh, 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 sí, Podría dar mil ejemplos, porque yo vivo aquí en un cerro, tenemos una universidad extraordinaria en el sentido de que aquí todos los profesores conviven en una especie de Club Med, en el mero campus, ¿no? En un cerro. Y entonces nos conocemos y somos amigos con gente que normalmente no conoceríamos. Y entonces vamos a la piscina, vamos al jacuzzi juntos y así uno aprende sobre otros temas y eso lo convierte en muy interesante. Pero ahí también uno ve que hay mucha gente que tiene esta visión del túnel y nada más, ¿no? Y eso es el peligro. sí, por eso es que yo también comencé el podcast, porque ahí entra el elitismo. Claro, Y ahí entra, claro. lo que usted está describiendo son personas enajenadas. Lo que nosotros decimos Sí, son sí, personas claro. enajenadas que viven en otra Sí, realidad. sí, 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 Y hay que sí. tener una presencia. Por eso es que yo como persona siempre me dedico, que voy a, intelectualmente hablando, quiero aprender mucho. Pero siempre manteniendo mis Ujú. orígenes y siempre sabiendo que soy un jibarito del sur de Puerto Rico. Y también el conocimiento es importante, todo tipo de conocimiento. Para mí es importante saber lo mismo arreglar un carro que Sí, poder claro. saber escribir un ensayo. Para mí Sí, tiene la sí, misma sí, sí. importancia. Sí, no, Eso, no. el conocimiento es importante. Mira, es por eso que me jubilé. Porque cuando yo me contraté aquí, me escribí un contrato a mí mismo que iba a jubilarme a los 65 para poder seguir con todos los hobbies que tengo y los intereses, porque no quería precisamente entrar en esta problemática del túnel, ¿no? Ujú. Pero bueno, cada uno hace lo suyo y es lindo. Sí, pues ahí lo tienen, gente. Un episodio fantástico. No creo que haya sido el único. Aprendimos mucho. Eh, Así que muchísimas gracias, Bueno, gracias doctor a Armin ti, Schwegler. gracias a ustedes, ha sido fantástico, ¿eh? Muy amable. Un abrazo. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.